Bienvenidos al video número 18 de función logarítmica. En este video lo que vamos a hacer es, vamos a construir funciones logarítmicas, definir las fórmulas, a partir de unas condiciones que nos van a dar, ¿no? Primero nos dan estos tres grupos de condiciones. El primero es que la función es creciente y la asíntota está en x igual a 0. ¿Qué significa que la asíntota está en x igual a 0? Significa que si tenemos nuestra función, logaritmo en base tanto de algo, significa que el argumento que es esto es igual a 0 cuando x es igual a 0, ¿no? Entonces podemos decir ya que nuestra función adentro del argumento va a tener una x sola. ¿Por qué? Porque la asíntota está en x igual a 0, o sea el argumento vale 0 cuando x vale 0. La otra condición es que es creciente. ¿Se acuerdan cómo era para hacer que una función fuera creciente o decreciente? Si se le ponía menos logaritmo en base, por ejemplo, 2 de x, acá iba a ser decreciente. Si poníamos logaritmo en base 1/2 de x, acá iba a ser otra vez decreciente. Pero si hacíamos tanto logaritmo en base 2 de x como logaritmo menos logaritmo en base 1/2 de x, estas dos iba a ser creciente. Entonces ya tenemos dos funciones que tienen la asíntota en 0 y además son crecientes. Podemos venir a verlo acá al desmos, logaritmo en base 2 de x, creciente, y menos logaritmo en base 1/2 de x, creciente. Son exactamente iguales. Y acá nos piden dos fórmulas de funciones. Estas dos pueden servir. Si no, otra cosa que podemos hacer es cambiar la base. Entonces nos puede quedar logaritmo en base 3 de x, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a escribir una. Logaritmo en base 3 de x y la otra logaritmo en base 2 de x. Perfecto. Los siguientes dos, háganlos ustedes. Acuérdense cómo tenía que ser para que fuera creciente o decreciente y cómo se definía la asíntota, que es cuando el argumento vale 0. Si les quedaron algo parecido a esto, entonces los hicieron bien. Como ven, el argumento es igual a 0 cuando x tiene el valor de la asíntota, en los cuatro casos, y unas son crecientes y las otras decrecientes. Seguimos con estos casos, que son un poco más complicados. Nos piden que la raíz esté en 2, que la función sea creciente y que no haya desplazamiento vertical. Si se acuerdan, que vimos acá, lo que generaba desplazamiento vertical era el d del final. Entonces, si no hay desplazamiento vertical, el d en nuestra función va a valer 0. Entonces, lo único que vamos a poder modificar va a ser nuestra k, el logaritmo, la base del logaritmo y nuestra c. Venimos entonces acá y nuestra función va a ser, por ejemplo, nos dicen que es creciente, entonces podemos decir que va a ser logaritmo en base 2 de x más un número más c, podemos decir menos c, nos decía en nuestra fórmula de antes. Ahora, para sacar la raíz, y era igual a 0, ¿no? Entonces, esto tiene que ser igual a 0 en la raíz. Y nos dice que la raíz es en x igual a 2. Entonces podemos decir que el logaritmo en base 2 de x, de 2 menos c, va a ser igual a 0, ¿no? 2 a la 0 es 1. Entonces de acá podemos concluir que 2 va a ser igual a 2 menos c. Podemos simplificar esto con esto y nos queda que esto de acá vale 0. Entonces nuestra función tendría que tener la forma, en este caso, logaritmo en base 2 de x. Si venimos al desmos, perdón, me confundí acá. Esto no da 2, esto de acá da 1. 2 a la 0 es 1 y 2 menos c. Podemos pasar el 2 restando y nos queda menos 1 es igual a c. Entonces nos tendría que quedar acá x más 1. Digo, menos
1, x menos 1. Podemos venir al Desmos y comprobarlo, que tenemos logaritmo en base 2 de x menos 1 con raíz en 2. Seguimos entonces, porque nos habían pedido dos funciones que tuvieran estas características. Vamos a tomar otra, puede ser, si es creciente, logaritmo en base 3, ¿no? Vamos a decir logaritmo en base 4, que es más fácil, siendo la raíz 2, de x menos c. La raíz la sacamos cuando logaritmo en base 4 de x menos c es igual a 0. De acá podemos concluir que 4 a la 0 es x menos c y 4 a la 0 es 1, entonces 1 es igual a x menos c. Y la raíz tiene que ser 2, entonces 1 es igual a 2 menos c. Entonces, si pasamos el 2 para este lado restando, nos queda que c, que esto de acá va a ser igual a menos 1. Logaritmo en base 4 de x menos 1 nos estaría quedando. Vamos a comprobarlo en el Desmos. Acá vemos logaritmo en base 4 de x menos 1 es creciente y tiene raíz en 2. Entonces esto está bien y lo anotamos. Faltaría este ahora. Se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Sin embargo, les recuerdo que la ordenada del origen se define cuando x es 0. Entonces, si es 8, tendrían que igualar la función logarítmica 8 igual a logaritmo en base a de x valdría 0, entonces sería 0 menos c. Les digo eso y háganlo ustedes. Y si les da algo parecido a esto que voy a poner acá, entonces están bien. Si se fijan, esto no hay desplazamiento vertical porque no hay d. Y si prueban los cálculos, la ordenada del origen siempre les va a dar 8. Y como ven acá, base 1 medio es decreciente. Y acá es base mayor a 1, pero como tiene un menos adelante, es decreciente. Hasta el próximo video.